Enfocarte en encontrar lo que la vida te tiene como regalo, lo que la fuente, Dios, la energía, el universo desea de ti. Co-crea tu destino y se manifestarán en tu vida los deseos reales de tu corazón. Carolina, la mujer de hoy, presenta el segmento Hacia una vida mejor. Estamos listos ya para dar inicio a nuestra entrevista, una entrevista que me llama a mí muchísimo la atención porque tenemos por primera vez en cabina al doctor Juan Murúa. Sáqueme de mi error, por favor, doctor. Si me equivoco en nombrar su especialidad, entiendo que es nutricionista, es geriatra. Geriatra, sí. ¿Y tiene alguna otra especialidad? Sí, bueno, básicamente, además de ser médico, pues a lo que me dedico es a buscar cómo reducir el que tengamos un proceso de envejecimiento acelerado. Y entonces eso me ha llevado a buscar cuáles son las causas por las cuales podríamos envejecer más rápidamente y que en el campo de la medicina generalmente no nos preocupamos de eso, nos preocupamos de apagar el síntoma, como en el caso de hoy que vamos a hablar de la hipertensión arterial, como los médicos nos preocupamos de reducir la sintomatología de la hipertensión, pero en realidad no abordamos los problemas adicionales que o lo pueden estar causando o van a generar posteriormente la hipertensión. Pues me da muchísimo gusto de verdad tenerle por acá por primera vez. Usted nos contacta, nos mandan una serie de temas propuestos y cuando leo este título, digo, interesante abordaje porque muchas personas hoy en día están padeciendo de presión arterial alta. No, antes varias enfermedades eran de personas de la tercera edad. Hoy jóvenes están padeciendo ya esas enfermedades. Entonces, hablar de ello y la relación que hay con nuestra personalidad, me encantó la idea. Okay, bienvenido, bueno, entonces. Gracias, es un gusto estar aquí en el estudio. Primero, me gustaría que tratáramos acerca de qué es lo que vamos a hablar hoy en la tarde. Entonces, hipertensión básicamente lo definimos como una toma de presión arterial que fue anormal. Ahora, esa presión tiene que cumplir con ciertas características. No puedo, por ejemplo, yo haber venido corriendo al estudio, subiendo las gradas y que me tomen la presión en cuanto entro. Obviamente mi presión va a estar elevada. Entonces la hipertensión tiene que ver más con que esa alteración se mantiene sostenida a través del tiempo. Y por eso los médicos necesitamos hacer 3 mediciones en 3 ocasiones distintas en las cuales el paciente ya nos conoce, ya existe un rapport con nosotros para que nuestra sola presencia no genere ansiedad de que ¿y qué me va a encontrar? ¿Qué enfermedad? Yo siento que uno de los grandes miedos que tenemos cuando visitamos al médico, y por eso los hombres tendemos a no visitar al médico, es porque prefiero no saber y me quedo así tranquilo. El problema de la hipertensión en realidad es que es la enfermedad de no saber. La gente dice, ay, tengo dolor de cabeza de tener presión alta. No, la hipertensión no genera síntomas, o sea... No hay como un malestar que sí siente uno. Yo que tiendo a hacer lo contrario, hipotensa, que pasé un periodo que se me subía la presión cuando iba a la nutricionista y Carolina, ¿qué está pasando? La presión. ¿Y en cuánto está? Pues está en 130/100. Y decía yo, pues nada, según yo todo está bien. Entonces me mandaba a tomármela durante una semana todos los días. Y algo, incluso llegué hasta hacerme un Holter, que es este aparatito que le ponen a uno que le mide 24 horas a uno la presión arterial. Y yo dije, no puede ser, ¿qué está pasando? Era emocional, lo que a mí me estaba subiendo la presión, tal vez algunas cosas que no estaba yo sabiendo manejar, pero sin medicamento ni nada, modificando algunas cosas en mi alimentación y recuperé nuevamente mi estado de presión normal, porque normalmente si me va a pasar algo es que se me baja, no es que se me suba, pero me pasó en esa oportunidad. Y sí, los síntomas que podemos detectar fácilmente con cambios de presión tienen más que ver con cambios de presión hacia la baja, porque todos nuestros órganos reciben menos oxígeno y entonces tenemos problema, que hacia la alta. Entonces lo más importante es que deberíamos de pensar que todos estamos en riesgo de esta enfermedad. Es la enfermedad sin síntomas, le podríamos decir, que más gente mata en el mundo, y las complicaciones que tiene junto con la diabetes son desastrosas a nivel de población. Entonces, lo importante de esta tarde es que pudiéramos relacionar en realidad cuáles son las características de nuestra personalidad y cómo reaccionamos nosotros ante nuestros problemas y la hipertensión, porque básicamente
Si yo es primera vez que vengo a la radio, por ejemplo, y me tomaran la presión arterial ahorita, probablemente la tuviera alta. Pero una vez salga de Radio Globo, pues la voy a tener normal. Regresó a la normalidad, como decía Carolina, su presión arterial. Sin embargo, si esa presión se mantiene sostenida en el tiempo, significa que están habiendo cambios internos en el cuerpo. Y una forma de ejemplificarlo muy fácil, por ejemplo, es todos hemos regado el jardín. Cuando agarramos una manguera y queremos más presión, le ponemos el dedo en la boca a la manguera. Y eso va a hacer que disminuya el diámetro de la boca de la salida y va a salir mucho más rápido. Pero en el momento en que nosotros quitamos el dedo, ya vuelve a regresar a su condición normal. Nuestras arterias tienen la capacidad de relajarse, porque es un músculo. Eso es importante que sepamos, que las arterias son 3 capas de músculos. Tienen la capacidad de relajarse y en situaciones de estrés se contraen para aumentar la presión, tal y como pasa con la manguera. El problema es que personas a las cuales le va a ser muy difícil expresar sus emociones, son personas que van a tener característica de una personalidad de ira, enojo, a los cuales les resulta muy difícil, por ejemplo, reducir sus niveles de estrés después de una situación de tensión. Se quedan, en psicología podríamos decir, rumiando el pensamiento, o sea, son pensamientos que se repiten continuamente, como que si hubiera habido un temblor y nos quedamos pensando, ¿y si va a haber otro temblor? ¿Y si va a haber otro temblor? ¿Y si va a haber otro temblor? Cuando en realidad deberíamos de habernos olvidado del asunto y preocuparnos de otras cosas o regresar a nuestra actividad diaria. Entonces, estas son las personas que más problema van a tener con la hipertensión. E incluso hay estudios desde 1958 que han demostrado las características de este grupo de personas. Entonces, si tuviéramos que sintetizar, Carolina, por ejemplo, serían personas que manejan niveles muy altos de ansiedad, personas que manejan niveles muy altos de desesperanza, y eso es importante, por ejemplo, en las enfermedades terminales. Una de las últimas cosas que deberíamos de tratar de abandonar es la esperanza en que algo mejor va a pasar o que mi sufrimiento tiene un motivo por el cual ser. Porque si no, toda nuestra sintomatología va a empeorar. Y otra característica que pueden tener estas personas es negación, antagonismo u hostilidad. Entonces, básicamente podríamos decir que existe una teoría a la cual llamamos teoría de la hipertensión aprendida, en el cual la persona aprende a permanecer con una reacción de alerta o sobreestrés a lo largo del día y no logra relajarse. Es como que si carecieran de resiliencia a nivel vascular. La arteria se mantiene constreñida 24 horas al día aunque estén durmiendo, y eso genera los cambios permanentes de la hipertensión. Interesante. El factor peso, doctor, ¿cuánto, el estar pasado de peso, la obesidad, cuánto afecta también para que padezcamos de la hipertensión, además de todas estas características de la personalidad? Ok, aquí tenemos una relación de 2 vías, porque el estrés va a hacer que yo coma y que yo quiera comer cosas que son altamente en contenido graso y altamente en contenido de azúcar. Entonces, el estrés me hace que yo quiera consumir calorías y eso me lleva a la obesidad. Lo mismo que la ansiedad. Lo mismo que la ansiedad. Pero por otro lado tengo a la obesidad que llena de sustancias tóxicas mis arterias y eventualmente las engrosa y hace que el músculo le sea muy difícil relajarse y se mantiene contraído. Y entonces va a generar hipertensión. Entonces tenemos 2 situaciones en la cual una lleva a la otra lleva a la una, que las 2 a la larga me generan hipertensión. Que hay personas que cuando bajan de peso, bajan la presión, o sea, se pone normal su presión arterial. Así es, y una buena noticia, Carolina, sería de que todos decimos, ay no, es que me sobran 5 libras, me sobran 10 libras, este año en enero voy a empezar a bajar peso. Únicamente necesitamos bajar 5% de nuestro peso actual. Eso significa que yo no les estoy pidiendo a ustedes que regresen a su peso ideal. 5% del peso que tenemos actualmente, si lo perdemos, características como dificultad para el manejo de los niveles de azúcar, dificultad para el manejo de los niveles de presión arterial, van a mejorar y van a mejorar notablemente. Independientemente de cuál sea el peso. Por ejemplo, alguien que debería pesar 120 está pesando 140, o alguien que debería de pesar 110 porque la estatura, la edad y todo tiene que ver, está pesando 190. Por ejemplo, y eso son muchísimas libras las que tiene de sobrepeso. Entonces, si alguien que pesa 150, el 5% serían 7.5 libras, ¿suficiente con eso para que sucedan esos cambios? Suficiente con eso para que empecemos a ver los cambios. Ahora, sí tenemos que entender que con el 5% vamos a reducir la hipertensión, pero todavía es posible que
ese nivel de obesidad me esté generando otros problemas adicionales, Claro. problemas de colesterol, problemas de triglicéridos, pero en lo que se refiere a la presión arterial, con 5% del peso que perdamos nos va a ayudar muchísimo. Y entonces es como un incentivo para las personas que escuchan en que, bueno, propongámonos en realidad para ayudar a manejar mi hipertensión, bajar 5% del peso. En esa de bajar algo, habría que bajarle también al consumo de la sal, que es algo que pareciera, yo no sé, usted es el doctor, que las personas que sufren de presión alta tienen como más tendencia a comer más salado, que alguien me explicaba el otro día que tiene relación, si yo como muy dulce, como que mi cuerpo requiere a la vez más sal, o sea que mi comida esté un poquito más salada, y cuando yo empiezo a bajarle watts al azúcar, mi paladar se vuelve más sensible a la sal también, entonces requiero ya de comer menos sal. Hay relación. Hay una relación, pero yo lo miro desde el punto de vista más nutricional. Si tenemos deficientes niveles de zinc, nuestra lengua es incapaz de percibir sabores amargos y sabores ácidos. Lo único que persiste es la percepción de sabores dulces y sabores salados. El problema es que tenemos que agregar más cantidad de azúcar para percibirla y que la comida no sepa insípida. O tenemos que agregar más cantidad de sal y que la comida no sepa insípida. Entonces, una receta, por ejemplo, sería suplementar zinc en las personas que están detectando que toman mucha sal o que toman mucho azúcar, y ellos mismos se van a dar cuenta en unas 2 semanas de que las papilas gustativas ya se regeneran, que pueden disminuir notablemente su consumo de azúcar y de sal y que los alimentos siguen sabiendo igual de bien, e incluso no van a entender cómo era posible que se tomaban ese café tan endulzado o esas papas fritas con doble cantidad de sal. Interesante, ya no sé entonces qué me pasó a mí, porque yo empecé a bajar la ingesta de azúcar y empecé a sentir más el sabor salado. Y no es que yo le agregara sal extra a mi comida, sino que ya la comida yo la empezaba a sentir salada. Empecé a tomar zinc, potasio, porque yo tengo un hábito cuando vamos a Estados Unidos, me encanta ir a Whole Foods y me paro frente a todo donde están las vitaminas, minerales, y yo compro mucho, leo etiquetas, siento en mi corazón, cuando mi corazón me dice sí, tomo el frasco, me lo pongo en el pecho, ahí está la confirmación de que sí, lo meto a mi carreta. Así fue como empecé a tomar zinc y potasio. Entonces, ya no sé entonces si fue que empecé a tomar zinc, lo que me hizo más sensible, o el porque dejé de tomar azúcar, que siento más la sal. Bueno, cualquier hábito que cambiemos que vaya dirigido hacia una mejor alimentación nos va a favorecer. Entonces, el haber disminuido la cantidad de azúcar, y por azúcar es importante que entendamos que no es solamente azúcar de caña, es miel de abeja, puede ser jarabe de maíz rico en fructosa, puede ser glucosa o cualquier forma de azúcar que genera calorías y que está contenido en nuestros alimentos industrializados. Entonces, realmente si quiero disminuir la cantidad de azúcar, necesito disminuir mi consumo de alimentos industrializados y a la vez estoy reduciendo mi consumo de sal, porque el mayor preservante de los alimentos industrializados es la sal. Son sales. Sí. Sí, ¿verdad? Los preservantes tienen sales, los saborizantes tienen sales, y bueno, y también los azúcares que están... Cuando uno ya se pone a leer etiquetas, sí es tremendo. Bueno. También afectan cuando se vive una vida con mucha ansiedad, con mucho estrés, no se hace ejercicio, no se descansa bien, no se hidrata uno, entonces se suben mis niveles. Usted mencionó cortisol, mencionó colesterol, triglicéridos. El cortisol por el también se sube, sí, que esa es la hormona del estrés. El cortisol tenemos que verlo como, sí, la hormona del estrés, como la hormona que va a ser determinante en que, como platicábamos al principio, si yo subo corriendo las gradas de la torre profesional y llego jadeando aquí, pues mis niveles de cortisol posiblemente van a estar elevados por encima de lo normal, pero inmediatamente se reducen los niveles de cortisol, mi presión arterial regresa a lo normal y yo ya no estoy corriendo. Sin embargo, en el estrés sostenido, que es lo que se caracteriza con estas personas que tienen altos niveles de ansiedad, la respuesta se vuelve permanente. Las glándulas encima del riñón producen grandes cantidades de cortisol y eso se mantiene una respuesta sostenida durante 24 horas. Y eso va a ser lo que va a generar los cambios permanentes para que yo desarrolle hipertensión sostenida. O sea, a lo largo de un año, si me
continúan los niveles altos de estrés, cada vez que vaya donde el médico me van a detectar niveles altos de presión arterial. Las complicaciones de mantener por periodos largos la presión arterial alta, doctor, ¿cuáles son? Bueno, recordemos, como dijimos al principio, que no hay síntomas. Entonces, básicamente no pensemos en que va a ser lo clásico en que pensamos dolor de cabeza o un decaimiento especial que haya. Las complicaciones tienen más que ver con la demanda aumentada del corazón para bombear, porque tenemos un corazón que se enfrenta a una arteria que, en vez de ser elástica porque sus capas musculares mantienen la elasticidad, tenemos a un cortisol que lo que está haciendo es manteniendo el músculo constreñido, y entonces al corazón le cuesta muchísimo lograr bombear a través de ese vaso que está reducido en tamaño. Entonces nuestro corazón se va a agrandar como que si fuera el de un atleta, sin tener necesidad de hacerlo. Y lo malo es que se empieza a deformar nuestro corazón. Y cuando mantenemos presión alta durante muchos años, nuestro corazón llega a dejar de ser eficiente porque se volvió más grande de lo que debería de haber sido. Entonces tenemos problemas a nivel del corazón que van a terminar en una insuficiencia cardíaca 20, 25 años después de que nos empezó la hipertensión arterial. Mi abuela materna murió de un problema cardíaco y tenía su corazón. Dicen que el corazón nuestro es del tamaño, equivale al tamaño de un puño cerrado, ¿verdad? El de ella era de 2 puños. Sí. O sea, quién sabe qué insuficiencia tenía. De hecho, murió joven. Las drogas o medicamentos que utilizamos en las personas que son hipertensas, las de elección, son aquellas que evitan que el corazón se remodele, o sea, que crezca de tamaño. Si su abuelita hubiera estado viva hoy en día, le hubiéramos podido dar medicamentos con los cuales ese aumento del tamaño del corazón no hubiera ocurrido y no hubiéramos parado con insuficiencia. Seguramente ella ya tenía las piernas un poco hinchadas, tenía un poquito de dificultad respiratoria. Y el problema, lamentablemente, no para en el corazón, porque recordemos que el corazón irriga todo lo demás. Entonces vamos a tener problemas en órganos que se irrigan, como el riñón. El riñón deja de funcionar eficientemente cuando tenemos hipertensión. Se reduce nuestra capacidad de deshacernos de toxinas. A nivel del ojo tenemos una disminución del aporte de oxígeno y entonces hay mayor oxidación adentro del ojo, y nuestro nervio óptico, que es el encargado de percibir la luz y darle forma a las imágenes, deja de funcionar adecuadamente, se oxida, se deteriora y perdemos también la visión. Y más importante en esta época de juventud prolongada, que decimos que los 50 son los nuevos 40, existe disfunción sexual, y ese es el motivo por el cual la Viagra no está disponible libremente. La Viagra necesita, o cualquier otra partícula médica para favorecer la función sexual del varón, necesita de receta médica. Porque si yo soy incapaz de tener una adecuada erección, significa posiblemente de que tengo diabetes, que tengo hipertensión o que tengo alguna enfermedad que deberíamos de buscar, y no quedarnos tranquilo con que, es que estoy muy cansado, es el estrés y por eso no puedo desarrollarme adecuadamente sexualmente. Entonces, aunque sexualmente al hombre le afectan los problemas económicos, por ejemplo, le afectan también las creencias, las emociones no manejadas, o sea, así como le afecta a la mujer, le afecta a él también, pero él sí ve minada su sexualidad, porque a nivel de hormonas nosotras tenemos caídas a cierta edad hormonales verdaderamente drásticas, cosa que no le sucede a ustedes los caballeros, que sí tienen descenso hormonal, pero es casi nada. Sí, hay una diferencia sexual, pero incluso en las mujeres, por ejemplo, podríamos notar una falta de líbido, una apatía sexual podría estar siendo indicada por una hipertensión arterial sostenida. Cuando aquí mencionó usted entre las características que me gustaría repetirlas para quienes no nos escucharon desde el principio, hay dificultad para expresar las emociones, la ira, el enojo, tienden a guardarse o a expresarse de mala manera, que solo provocan estallidos y mayor malestar. Hay disminución de la tensión generada por aumento, ¿verdad? Generada por el estrés o la ansiedad, hay aumento de desesperanza, se vive en negación, en antagonismo, con hostilidad. Entonces, cuando todo esto sucede, soy una bomba de tiempo que pienso, así es mi carácter, no pasa nada. Es que de verdad, estamos tan desconectados de nosotros. Yo creo que sería vital que desde el kinder se les enseñara a los niños, doctor, a contactar sus emociones, a validarlas y a reconocerlas, a aceptarlas, sin signitos de positivo y negativo. Porque en la medida que yo me niego a mí y hago cara de que tenés nada y por dentro estoy que me lleva el tren, voy a pagarlo, porque todo lo que mi boca no habla, mi cuerpo lo va a gritar.
Y usted decía, se va a padecer, si no a la semana o al mes siguiente, aunque yo creo que hoy, como todo suma, la mala alimentación, el estrés, problemas genéticos que a lo mejor como vamos como deteriorándonos por generaciones, yo no sé si ya la carga genética viene también modificada y entonces hoy los muchachitos, niños chiquitos padeciendo de gastritis, ¿cuándo eso sucedía? O padeciendo de insomnio o padeciendo de tanta cosa por el famoso bullying que ha existido siempre, pero que hoy las redes sociales lo complican muchísimo más, el no comer en casa, comer mucho comida chatarra, en fin, el casi no ver a sus papás por las distancias, los horarios que se manejan, ellos se van todavía cuando es de noche para el colegio. Dios mío, yo no sé cómo no estamos más enfermos, de verdad. Bueno, nos vamos a enfermar definitivamente. Ahora, una cosa importante, y sí, Carolina, estoy de acuerdo. O sea, deberíamos de enseñar a nuestros hijos a identificar sus emociones y lidiar con ellas. Una característica de las generaciones X, Y, Z y todas estas es que... Millennials y todo. Millennials, que nosotros queremos que nuestros hijos no sufran y no padezcan. Lamentablemente lo que estamos haciendo es evitando que aprendan a ser resilientes. Porque en la medida en que los protegemos en una cápsula y un mundo en el cual no pasa nada, no se sufre y si hay algo malo yo te voy a defender, en esa medida las personas aprenden a ser menos independientes. Pero por otro lado hay una cosa interesante, Carolina. Si algo admiro del programa es que busca generar cambios en los que ya no somos niños. O sea, no estamos tarde para empezar a cambiar la expresión de emociones y tratar de tener una mejor comunicación con nuestras propias emociones. Es bueno que lo aprendamos a hacer en programas como este y cada vez que escuchamos un programa pues dice uno, bueno, tal vez yo tengo eso debería yo trabajar. Esa es la invitación ante todo para las personas que se les dificulta hablar de o decir, poner límites, decir basta, mira, es cierto, durante 40 años aguanté esto, pero no quiero más esto para mí. O sea, si uno es suavecito, si uno no habla para no generar olas, para no crear más problema, más tensión, sí, pero lo que no me doy cuenta es que al mantenerme en el estado de víctima, lo único que voy a hacer, y lo voy a hacer a la perfección, es quejarme de que por qué me hacen, por qué no me dan, por qué a mí no se vale, cómo es posible, y no genero ningún cambio. Entonces, ¿cuál es su recomendación para estas personas que están? Acabo de tener un programa en vivo en el Teatro Don Juan y decía una de las personas que pasó a hacer su pregunta que el marido le estaba siendo infiel y que ella, pues, muy religiosa, iba a ser fiel hasta la muerte, o sea, se pensaba quedar ahí hasta la muerte, pero que el vacío que le generaba esa relación, el malestar que le generaba, ella ya no se sentía bien ahí para acabar pronto. Entonces le dice la invitada, la expositora, le dice, no sé qué hacer. Sí sabes qué hacer. La respuesta la tienes adentro. No, es que no sé. Sí sabes. Es un poco como llevar contra el rincón a las personas, porque sí sabemos la respuesta. A lo mejor no nos sentimos fuertes como para tomar la decisión que sabemos que tenemos que tomar. Así es, o sea, definitivamente hasta que la muerte nos separe, esta mujer va a tener una vida corta porque se va a empezar a llenar de enfermedades, porque lo que no expresa, su cuerpo lo va a empezar a expresar. Y una de esas cosas podría ser la hipertensión, que platicábamos de que personas que tienen características en su personalidad de desesperanza, es más probable que presenten síntomas o un signo de hipertensión. Platicábamos antes acerca de otras cosas que podríamos hacer, por ejemplo, en cuanto a nuestra personalidad. Y sí es importante, si yo detecto algunas de estas reacciones exageradas de ansiedad, a veces la gente mal usa el término, es que hay una psicosis generalizada. No, hombre, lo que pasa es que tenemos ansiedad o miedo de que me van a asaltar cuando salgo y todo, pero básicamente ese miedo debería estar únicamente cuando estoy en la calle. Si estoy en mi oficina, no debería estar pensando en que en la calle me van a asaltar. Eso ya está generando una manifestación de un problema activo que hay en la psique de esta persona. Entonces sí es importante que estemos en contacto con qué estamos sintiendo, qué tanto tiempo lo estamos sintiendo, y no, como decía yo al principio, rumiar las ideas y mantenernos preocupados con la misma idea todo el tiempo,
porque ahí vamos a parar con una hipertensión. Julio Bebione, un amigo mío, proponía, él es escritor, conferencista y bueno, tiene muchas más cosas que hace para ayudar a la gente también en su transformación. Él creó su idea del 2x2, que era cada 2 horas, durante 2 minutos, entrar en contacto con mis emociones, revisarme, ok, es la 1 de la tarde, ¿cómo me estoy sintiendo ahorita? Pues me siento animada, me siento bien, estoy contenta, con energía para la tarde, la mañana fue maravillosa, ok, ya me escaneé durante 2 minutos. Valido, reconozco cómo me estoy sintiendo en este momento. A la tarde, cuando toca mi siguiente chequeo interno, resulta que vino alguien que me sacó de onda, peleé cables, hasta gritamos, me salí de mí y me quedo con una goma moral espantosa. Mi estado dentro de 2 horas no es el que tengo ahorita. Entonces es, no, cómo me echó a perder el día. No, es cómo yo participé en eso, cómo es por eso que me estoy sintiendo así, pero también lo puedo volver a modificar. ¿Qué elijo? ¿Seguir patinando en el lodo de mi miseria, como dice una mi amiga, o empezar a buscar soluciones a lo que me está sucediendo? Entonces dice él, mientras estés despierto, regálate 2 minutos cada 2 horas y revísate cómo estás emocionalmente. Y ya, pasaron los 2 minutos a otra cosa. Recupera tu centro. Esto me encanta porque, por ejemplo, en la clínica yo he tenido varios pacientes a los cuales, pues obviamente, si estamos investigando factores de riesgo, tengo que hablar acerca de estrés y qué los estresa y averiguar no solamente qué los estresa, sino qué los relaja. Y muchas veces la respuesta automática, algo así como cuando yo voy en la calle y saludo a alguien, hola, ¿cómo estás? La respuesta va a ser muy bien, pero en realidad posiblemente no se encuentra bien, pero igual la respuesta automática es muy bien. Los pacientes típicamente dicen, mire, les pregunto yo, mire, ¿y cuál es su nivel de estrés? No, yo no tengo estrés. En la siguiente cita vuelvo a abordar la pregunta y ya vamos viendo en realidad de que se trata de una madre que se divorció de su marido, tiene 3 hijos, la alimentación depende exclusivamente de ella, los hijos ya están creciendo, por lo tanto tienen mayores necesidades económicas, van a empezar a ir a la universidad y todo. Obviamente esta mujer se está muriendo de estrés, pero no ha tenido la comunicación con su cuerpo o consigo mismo para darse cuenta. Y entonces poco a poco llegamos en realidad a, entonces sí hay niveles de estrés. O sea, ya estamos encontrando algo que me podría estar generando esta hipertensión y que el medicamento en realidad no va a ser capaz de borrar, sino necesitamos trabajar en cuanto al estrés. También puede ser, doctor, que si yo manifiesto miedo o me doy permiso a reconocer que tengo miedo, que no sé cómo lo voy a hacer para sacar esta situación adelante, que todo se pone como oscuro o cuesta arriba y Dios mío, amén de que pienso que esto va a durar para siempre, cosa que tampoco es cierta, y no lo hablo, y no lo comparto, y no busco ayuda, y no pongo límites, voy a tronar sí o sí. Porque consideramos que hacer todo esto que yo mencioné es sinónimo de debilidad. Y yo débil no puedo ser, porque débil no voy a poder sacar a mis hijos adelante. Débil, va a quererme venir a hacer más averías. Débil, cualquiera me va a ver la cara y va a abusar de mí. Débil, no, confundimos la debilidad con la vulnerabilidad. Nos enredamos también en con quién compartimos lo que está sucediéndonos. Se lo comparto a una amiga querida que lo que estoy buscando en realidad es que diga, ay sí, pobrecita de ti, que lo siento. O alguien que me va a ayudar porque ella tiene desde otra perspectiva, una mente más clara, a ver cómo me ayuda a ser yo más objetiva, a recordarme todos los puntos que tengo a mi favor, o sea, cuánta característica tengo en mí ya para poder salir adelante y claro que voy a poder, o sea, que me dé confianza, que me anime, que ¿a quién le estamos contando nuestras cosas? Muchas veces tenemos problema y es por la forma en que fuimos criados. Una de las características, si ustedes son padres jóvenes, que debemos de practicar con la educación de nuestros hijos es expresarles nuestros sentimientos. Por ejemplo, son las 10 de la noche y me avisan que van a ir a una fiesta en X lugar.
yo tengo la posibilidad de decirle, mira hijo, me preocupa porque esa área pueden haber disparos, ya va a haber gente ebria, sería mejor que se juntaran en casa, ¿por qué no lo dejamos para la próxima vez y lo organizamos? O sea, muchas veces cuando damos la respuesta de no, porque digo yo, en ese momento estamos actuando en esa manera de ocultar nuestros sentimientos y abrirnos a nuestros hijos, y en cierta manera les vamos a enseñar de que no es malo mostrar nuestra debilidad, vulnerabilidad o lo que quieran, y que cuando nos abrimos a los demás muchas veces vamos a obtener apoyo, y si no obtenemos apoyo, por lo menos una pena compartida es media pena, nos vamos a sentir mucho mejor. 100% Así que de acuerdo. tener buenas redes sociales de amigos, y aquí no estoy hablando de Facebook y todo esto, estoy hablando de amigos realmente que se de cuentan con los hueso. dedos, de carne y hueso, a los cuales yo puedo llamar, me van a escuchar, de una escucha activa en la cual vamos a poder interactuar un poco, pero básicamente no estoy buscando consejo, lo que necesito es que me escuchen, y eso me va a ayudar mucho a reducir mis niveles de ansiedad, mis niveles de estrés, y poder ver posiblemente desde otra perspectiva. Y eso es algo que tenemos a favor las mujeres. Nosotros somos más comunicativas. Ustedes no van al gimnasio, a la clase en la U, al trabajo, fíjate, mano, que esto y esto, y que mi hijo, que ustedes no lo cuentan. Así es, y esto es una de las cosas extrañas de la hipertensión. Imaginaríamos que, bueno, de hecho, las mujeres tienen un vocabulario más amplio que los hombres porque lo usan más. Desde pequeñas utilizan más las palabras, las aprenden más rápido y tienen posibilidades de conjugar o utilizar diferentes palabras para usar lo mismo. Los hombres nos limitamos a cielo celeste y no importa qué color sea. O celeste hay uno, nada más, sí. Rosado hay uno, dice mi marido. Sí, las mujeres van a decir una blusa rosa carmesí tal y tal. No, a saber, eso es rosado. A mí, yo ¿Qué no es sé. eso? Entonces, en teoría, las mujeres al platicar más deberían de reducir sus niveles de ansiedad. Sin embargo, ser mujer lamentablemente es un factor de hipertensión arterial. Pero, eso sí, no lo tomemos ¿por qué? fríamente. ¿Por las hormonas o por qué? Yo creo que tiene que ver con factor socioeconómico. El no tener independencia económica es un factor que ayuda a manifestar hipertensión y es por esa ansiedad sostenida que tengo yo. Entonces, en la medida en que la mujer no es independiente económicamente, es más probable que tenga ansiedad y le genere hipertensión esa ansiedad. ¿Qué está pasando con las mujeres que queriendo revertir la cosa se están volviendo con la energía masculina tremendamente, porque tampoco es esa la solución? ¿No están ellas también más propensas a enfermedades de hombre? Probablemente sí, están teniendo todos los estreses adicionales o estresores adicionales que en otra época nuestras mamás o abuelas no manejaron. El problema básicamente en la actualidad, si hablamos de estresores que podría tener una mujer, tiene que ver con la familia disgregada o la pérdida de la familia, en la cual pues la mujer tiene al mismo tiempo que ser proveedora, lo cual era el papel del hombre, y tiene que ser educadora. Y le preocupa realmente no poder permanecer en casa atendiendo a sus hijos y que quién los va a cuidar o quién los va a atender. Y esa posiblemente sea una de las causas por las cuales nuestra sociedad muestra poco apego y a un criminal no se tiente el alma en matar a alguien porque no tiene apego hacia los seres humanos. Creció enfrente de una televisión o un videojuego en el cual el objetivo es matar a cuantos más sea posible. Increíble la cantidad de imágenes de asesinatos, muertes, estrangulaciones, explosiones, sangre corriendo. Un niño de 10 años hoy en día ha visto a esa edad en miles. Y eso es esa es la victoria. O sea, ganarle al alguien. Bueno, me hacen señas, tenemos que hacer una pausa. Estamos conversando con nuestro invitado, el doctor Juan Murúa. El tema de hoy, hipertensión y personalidad. Dudas y comentarios, bienvenidos por favor. Puede contactarnos en mensaje de texto desde su celular al 5020. Puede también encontrarnos en Facebook como Carolina, la mujer de hoy. Envía un mensaje de texto al 5020. Compartimos contenido, promociones y complacemos tu gusto musical. Recuerda, mensaje de texto al 5020. Carolina, la mujer de hoy. Ya de regreso con nuestro invitado, el doctor Juan Murúa, hipertensión y personalidad. Las complicaciones al ser una enfermedad que no muestra sintomatología, va calladita la boca,
afectando el corazón porque ya no se bombea igual la sangre, va afectando nuestros riñones, por lo tanto ya no hay una buena limpieza y desintoxicación del cuerpo porque todo nos intoxica, saben ustedes, respirar, estar vivos, produce también radicales libres y eso hace que nos oxidemos y eso hace que envejezcamos, nos arruguemos, salgan canas, en fin, todo. Hablando del envejecer y prolongar el envejecimiento, la importancia de la alimentación, doctor, para lograr no solo lucir más joven, sino que la calidad de nuestra vida sea buena. Hoy cada vez más hay personas de 100 y pico de años, o sea, que logran alcanzar los 100 y pico de años. Leía hace muchos años en algún libro que decía que nosotros en promedio deberíamos de vivir 140, 150 años. O sea, que nuestro cuerpo está hecho para eso. Pero lo primero que pensamos es todo lo contrario. No, pues si antes la gente se moría de 40 años, ahora ya se vive, ya por lo menos se mueren de 70. No, pero que a los 40 años la gente empieza a perder su calidad de visión. Son puros conceptos que hemos validado y creído. ¿Qué tal si empezáramos a creer que la visión se va a deteriorar hasta los 100 años? Al rato funciona porque lo estamos empezando a vivir y a creer. Bueno, Carolina, tocaste un punto muy interesante acerca del uso de la alimentación como una manera de disminuir nuestros altos niveles de oxidación. Una de las características que tenemos por la vida urbana es andar respirando un aire altamente contaminado y eso agota nuestras reservas de antioxidantes. Entonces, sí deberíamos de procurar suplementarlos. Tristemente, no podemos esperar obtener todos los antioxidantes de los vegetales porque requerimos mayor cantidad de antioxidantes que lo que nos puede proveer frutas y vegetales. Lamentablemente necesitaríamos comer muchísima cantidad, costales de espinaca, digamos. ¿Qué pasa si extrajéramos jugo, por ejemplo? Hay máquinas especiales en la teoría Gerson, en el Instituto Gerson. Sí. Ellos no lo venden ellos, pero sí muestran quién es quien los vende. Es un extractor de jugos que cuesta $2,500. Es una maravilla. Yo tuve la oportunidad de yo misma meter las verduras, las frutas y ver todo el proceso y cómo se exprimía y cómo queda el bagazo literalmente seco porque extrae la esencia del alimento. Logramos, por ejemplo, la terapia Gerson es una terapia en contra del cáncer que fue desarrollada por el doctor Gerson hace muchísimos años y lo que busca es proveer una mayor cantidad de antioxidantes. El problema de esta terapia es que se basa en jugos libres de fibra. Básicamente lo que hacen ellos es extruir todo el líquido que sea posible de principalmente hojas verdes como espinaca, berro, manzanas verdes, zanahoria. También, zanahoria y naranja. Entonces el problema cuando no consumimos fibra es que nuestro intestino sí necesita esa cantidad de fibra para funcionar adecuadamente. Entonces vamos a generar una saciedad muy pronta por el tipo de líquido que estamos bebiendo y ya no nos va a quedar espacio para consumir la fibra. Entonces, yo a todos mis pacientes les recomiendo, mire, en vez de líquidos, o sea, en vez de un vaso de jugo de naranja, consúmame la naranja. El bagazo va a tener un efecto impresionante en su flora intestinal que lo necesita, van a estar muy agradecidas y va a tener menos problemas digestivos que si se toma un vaso de jugo de naranja que va a ser el equivalente más o menos a unas 3 naranjas y me va a aumentar mis niveles de glucosa rápidamente y entonces ahí puedo empezar a tener algunos problemitas. Entonces sí es necesario antioxidantes, pero antioxidantes específicos para cada condición. Una persona que tiene mayor probabilidad de desarrollar una degeneración macular por historia de familia va a necesitar cierto tipo de antioxidantes que se concentran adentro del ojo y una persona, como en el caso de mi familia, que tenemos más enfermedades cardiovasculares, pues vamos a necesitar antioxidantes que se mantengan a nivel de arterias, disminuyendo el acúmulo de colesterol y mejorando los niveles de triglicéridos. Entonces, de esto se trata la medicina actual, no es una receta para todo mundo. No es todo igual para todos. No es todo igual para todos, tenemos que individualizar y de eso se trata la medicina de la longevidad, digamos. Buscar qué factores de riesgo tengo y trabajar en esos factores de riesgo para que yo no desarrolle la enfermedad que mató a mis abuelos o bisabuelos. Ok, ¿qué tipo de antioxidantes son los que se recomiendan, por ejemplo, ya que se habló de la visión? ¿Cuál es el que se necesita ahí? Porque hay antioxidantes famosísimos, como la vitamina E, la vitamina C, que son como el omega 3, como los líderes, siento yo. Ok, omega 3 es
una mezcla maravillosa de antioxidantes. Del omega 3 podemos extraer 2 antioxidantes potentes, que es la astaxantina y la zeaxantina. Este tipo de antioxidantes son los que necesitamos para personas que tienen degeneración macular o que van a tener problemas derivados de un alto nivel de oxidación a nivel del nervio óptico. Por ejemplo, una persona que tiene diabetes, le convendría muchísimo suplementar su dieta con este tipo de antioxidantes para disminuir el daño al nervio óptico, y es lo que nos causa la ceguera. No es la idea aquella famosa de que, es que tengo diabetes, híjole, el doctor me mandó insulina y me voy a quedar ciego, culpa de la insulina. No, la insulina no deja ciego, lo que deja ciego es el mal control de los niveles altos de azúcar. Entonces, en este tipo de personas sería genial estos 2 antioxidantes, si no un omega 3 me funciona bastante bien. Sin embargo, tiene que ver con la edad también. Nuestro cerebro necesita antioxidantes y cuanto más envejecemos, más vitamina E llegamos a necesitar. Entonces, según la edad, puede ser necesario adicionar también vitamina E y otras vitaminas que dejamos de consumir porque nuestra dieta va variando. Si ustedes tienen la oportunidad o tuvieron la oportunidad de comer con sus abuelos, no solamente se reducen las porciones, sino que el gusto por alimentos de carne, ya sea pescado, pollo o res, disminuye y empiezan a comer muy poca cantidad de proteína. Entonces tenemos que empezar a suplementar antioxidantes y nutrientes que normalmente se los aportaría la carne o la proteína animal. Ok. Para las personas que padecen del corazón o de los riñones, ¿podemos ver eso también? Sí, una persona que padezca del corazón necesita aportar omega 3, como platicabas, en una mezcla especial. Necesito que haya una buena relación de omega 3, omega 6 y omega 9 para que sea favorecedor a disminuir el daño del interior de la arteria y que esa capa muscular de 3 capas que hablábamos al principio se mantenga protegida por muchísimos más años y no se dañe por colesterol que se deposita en ellas. Okay. En caso de nivel renal, pues sí me ayudan los antioxidantes, pero lo que más daña el riñón es no tomar agua. Si algo tenemos que pensar es que el riñón es una planta hidroeléctrica, llamémosle así, que se encarga de eliminar toxinas y que si no se le provee de adecuados niveles de agua, se va a deteriorar. Y a mis pacientes cuando yo les digo, mire, es que usted, ¿cuánta agua toma? Doctor, yo sí me preocupo del agua y yo tomo 2 litros de agua. Yo no sé de dónde salió esta concepción de los famosos 2 litros de agua. Yo les digo a mis pacientes, mire, eso tiene que haber sido alguien que se dedicaba a cultivar cactus. Porque nosotros como seres humanos y como animales que viven lejos del agua necesitamos mantener unos niveles de agua similares a lo que era el mar de los primeros océanos cuando Dios creó el mundo. Entonces sí necesitamos tomar una gran cantidad de agua y estamos hablando de que si usted no padece del riñón, no padece del corazón y no tiene una enfermedad adicional que limite el consumo de agua, debería estar consumiendo entre 4 a 6 litros de agua por día. Chance hay de desmineralizarse? Porque así como lo tomas, sí tiene que ir al baño a hacer pipí. ¿Cuánto se puede desmineralizar uno con eso? Ok, aquí viene... O perder electrolitos, no sé. Aquí viene qué tipo de agua bebemos. Recordemos que yo les dije que tenía que ser un líquido parecido a los mares iniciales de la Tierra. Eso significa líquido que contiene carbonato de calcio, sodio, potasio, bicarbonato y todo tipo de electrolitos. ¿Y dónde lo conseguimos si nuestra agua no trae todo eso? En el agua municipal que viene de un río. Entonces, no deberíamos de utilizar ósmosis inversa, que es el método que se utiliza para purificar el agua que se embotella en galones. Deberíamos de utilizar un filtro desde lo más común, como usaban en la época de nuestros abuelos, de piedra, de aquellos de finca, que se dejaba reposar y se sudaba el agua poco a poco. Un filtro de carbón, que podría ser, que son los más convencionales que encuentran ustedes en cualquier lugar. Un filtro de bote tipo de pintura, como los que utiliza una empresa que favorece la provisión de agua para las personas de escasos recursos. Pero básicamente ese es el agua que debemos de beber. Agua rica en minerales que vino de un río, aunque sea subterráneo, o de un pozo. Ese es el agua que hay que beber. Yo en la clínica todos los días llevo mi agua para beber y el agua para compartir con los pacientes. ¿Es de filtro Niken? Es de pozo. Ok. Es de pozo. Yo tomo con filtro Niken. Pero es excelente, o sea, lo importante es que si hemos de beber agua embotellada, que sea la menor cantidad posible, simplemente porque no teníamos acceso a otro tipo de agua. Pero si es agua rica en minerales, no vamos a tener ningún problema. ¿Qué pasa a los que se hidratan con bebidas isotónicas? O sea, todas estas bebidas deportivas que están altísimas en azúcar. Bueno, esto sería tema para otra conversación con Carolina, porque en realidad
Lo interesante es ver quién creó estas bebidas. Estas bebidas las creó la Coca-Cola cuando se dio cuenta de que las bebidas carbonatadas iban a tener un fuerte retroceso en sus ventas. Entonces aparece la bebida esta del famoso lagartito, que no voy a pronunciar el nombre. Isotónicas, todas, porque hay varias marcas. Sí, y nosotros no necesitamos reponer electrolitos a menos que seamos un barrondo corriendo en una competencia de 10, 12 kilómetros. Para los que vamos al gimnasio, los que tenemos una vida normal, nuestra alimentación provee suficiente cantidad de electrolitos y nuestros riñones se encargan, como que si fuera una planta química, de regular para que el interior de nuestra sangre esté a perfectas concentraciones. Lo que no necesitamos, lo orinamos. A mí durante un periodo hace el año pasado, creo que fue el año pasado, estaba tomando 4 litros de agua al día. A mí, lejos de beneficiarme, como usted decía hace un rato, no todo es para todos. A mí tomar 4 litros de agua me complica, o sea, me hincho. Ok, podemos buscar formas alternativas para no beber agua. Por eso me tomo 2,5, mucho 3. Antes del corte hablábamos, por ejemplo, de la gelatina. La gelatina, si no tiene azúcar, o nosotros buscamos formas de endulzarla que no sea con caña de azúcar ni miel, me provee una fuente de hidratación que no es agua de beber. Sin embargo, va a ser manejada de una manera distinta y a la larga me va a beneficiar porque me genera hidratación. Entonces, beber, por ejemplo, rosa de Jamaica o algo. Cuando pensamos en agua, beber agua, no tenemos que limitarnos a que tiene que ser agua pura salida del grifo. Puede ser cualquier cosa líquida que tenga baja cantidad de azúcar y eso nos puede hidratar. Incluso un café. Hicieron un estudio interesantísimo de si el café lo deberíamos de considerar entre las bebidas. Menos de 3 tazas sí tiene un efecto diurético, más de 3 tazas al día no tiene un efecto diurético. Entonces, buena noticia para los cafetaleros. Les recomiendo a los que toman café que tomen más de 3 tazas al día para que no tenga un efecto diurético y realmente sea hidratante. La cerveza es diurética también. La cerveza y las bebidas alcohólicas nos dan mucho problema. En una ocasión me preguntaban unos parientes, Juan, ahora que terminaste la carrera de nutrición, decime qué es el secreto para no parar de goma. Le digo, bueno, hidrátese. La goma básicamente es resultado de que el alcohol me provocó una deshidratación extrema y al día siguiente lo que tengo es una deshidratación como que me hubiera ido al desierto a Zacapa. Eso es la resaca, deshidratación. Eso es la resaca. Entonces lo que necesitamos, y le recomiendo a mis pacientes, entre bebida y bebida alcohólica, tómese 3 a 4 vasos de agua para reponer el agua que está yendo a dejar al baño del bar. Eso lo va a ayudar no solamente a no consumir tanta caloría con su bebida alcohólica, sino a reponer las pérdidas que está teniendo culpa de la orinadera que se tiene por el alcohol. Yo me imagino a los que les gusta echarse los tragos, ya vas que se van a tomar 3 o 4 vasos de agua entre un trago y otro. Yo había oído si te vas a tomar una cerveza, tomate después un vaso de agua, o sea, 8 o 10 onzas de agua. Ya vas con la segunda cerveza, otra vez tu vaso de agua, pero 1 litro. Después de una cerveza, Dios mío. Recordemos que muchos de mis pacientes tienen problema de peso y entonces lo que necesitamos es reducir la ansiedad de hidratarme por el alcohol. Entonces, cuando uno va a un bar, típicamente uno llega deshidratado porque no bebió gran cantidad de líquidos antes de llegar y las bebidas se sirven con hielo y eso da la impresión como que yo me voy a rehidratar en el bar con bebidas alcohólicas. Básicamente lo que estoy haciendo es aumentando mi nivel de deshidratación y necesito proveer una buena cantidad de líquidos para que yo pueda sustituir el agua que estoy perdiendo por la vejiga a culpa de que mi hormona antidiurética, que es una hormona que evita que vayamos al baño y está activa la mayor parte del tiempo cuando estamos mal hidratados, deje de funcionar. Y eso es lo que hace el alcohol. Mi hormona antidiurética deja de funcionar y entonces empiezo a filtrar agua y ahí se va de una vez todo al baño. ¿Cómo puede alguien saber si está bien hidratado o está deshidratado? Hay varias cosas que podemos hacer. Primero, si yo tengo sensación de hambre y estoy teniendo necesidad de consumir algo dulce, algo muy apetitoso, esa comida frita que está en la calle que venden en ese restaurante de la esquina se vería delicioso, usted está deshidratado, no tiene hambre. Hidrátese primero y después va a ver de que en realidad no tiene necesidad de comer esto. Otra cosa que podemos ver en qué tan hidratados estamos. ¿Cuándo fue la última vez que fue al baño a orinar? Deberíamos de orinar por lo menos una vez cada 2 horas. Si usted no ha ido en las últimas 2 horas, está deshidratado. Beba un poco de agua y eso le va a quitar el hambre.
El color de nuestra orina indica también cuánta agua hemos estado tomando, porque a mayor agua termina saliendo casi transparente la orina. Así es, las personas que toman vitaminas luego de la primera o segunda vez que orinan ya van a haber filtrado este color amarillo que tienen mucho del complejo B y otras vitaminas, y a partir de la segunda orina del día ya deberíamos de orinar claro, casi como que nadie hubiera ido al baño, y esa es la forma en que deberíamos de notar el inodoro, por ejemplo, claro. Yo no entiendo, por ejemplo, muchas veces en los años 70, cuando yo era pequeño, la moda era tener inodoros celestes, rosados, anaranjados y de todos estos colores brillantes, y uno en realidad no logra ver qué color es la orina. Necesitamos tener, si ustedes van a hacer su casa ahora, inodoros blancos, por favor. Tenemos que ver qué salió de nuestro cuerpo. Claro, ese es un buen hábito. Al orinar o al defecar, vea qué está, porque cuando usted va al médico, esas preguntas son parte de... ¿Y desde cuándo está defecando con sangre? Ay, quién sabe, doctor, me di cuenta. No, pues si es el cuerpo de uno, pues ahí termina la digestión, ¿verdad? En una oportunidad hablaba con una señora, ahorita lo mencionó usted, el color más fuerte de la orina cuando se toma el complejo de vitamina B. Me decía ella, luce muy bien, me dice, yo tengo muchos años de tomar mi complejo de vitamina B, la vitamina B12, que además sirve para el sistema nervioso, yo la llamo, dice, la vitamina de la felicidad. Porque si algo a mí me ayuda a estar como estoy, es la forma en que me he dedicado a ser feliz. Bueno, es muy bueno, y eso tiene que ver, si regresamos al tema de la hipertensión, si yo me propongo ser feliz, si yo hago todo lo que está en mi alcance para que los problemas del día a día sean eso, es un problema o es una situación en la cual haga yo lo que haga, no voy a poderla resolver. Eso me va a permitir ser más feliz y me va a disminuir la posibilidad de tener enfermedades. Y tristemente, cuanto más envejecemos, como vamos acumulando enfermedades, eso hace que seamos menos felices, y por eso la famosa estereotipo del viejito cascarrabias. Llegamos a ser cascarrabias porque tenemos muchísima enfermedad y muchísimo dolor. En la medida en que somos sanos mentalmente y que manejamos bien nuestras emociones y nuestras situaciones de día a día, en esa medida vamos a ser felices. Así que sí, es bueno. Y además el complejo B tiene una función sobre el nivel cerebral que nos permite estar como más despiertos y percibir mejor la vida. Retomando lo de la Jamaica, cuando el doctor vino antes de que empezáramos la entrevista, me ve preparar mi té. ¿Qué está tomando? Jamaica, me dice, porque empezó a desteñir rojo. No, ya le muestro yo lo que estoy tomando, y me dice él que tome Jamaica, y le cuento yo que no puedo, y fuerte, o sea, así... Espesa. Digo, no, eso a mí me mata, me quema todo mi tracto digestivo. La miel me quema el tracto digestivo. La pregunta aquí es, para los que no les lastima la Jamaica, ¿por qué es tan beneficiosa? ¿Por qué la recomienda tanto? ¿Qué tiene de bueno? Si viviéramos en Estados Unidos, les recomendaría que bebieran jugo de arándanos, pero lamentablemente la producción de arándanos en Guatemala es muy poca, y los jugos que vamos a tener comercializados son ricos en jarabe de fructosa o azúcar, lo cual no nos conviene. Esta característica del arándano es acidificar el pH de la sangre y por lo tanto acidifica nuestra orina. Y a las bacterias que viven en nuestra área genital no les gusta el nivel ácido. Entonces, el que nosotros acidifiquemos un poco la sangre a través de consumir rosa de Jamaica, ya que estamos en el trópico, en vez de arándanos si estuviéramos en el hemisferio norte, es beneficioso para disminuir las infecciones de nuestro cuerpo. La otra cosa que se puede hacer también es, si sospecho que voy a estar en un lugar donde podría favorecer mi infección urinaria, pues vitamina C también nos ayuda a ese proceso de acidificación de sangre y de la orina. Interesante. ¿Qué opinión le merece a usted el magnesio, que ahorita está de moda, tomar cloruro de magnesio, o el bicarbonato? Con el bicarbonato tenemos problemas por que la gente, básicamente cualquier problema de acidez o reflujo, tomaba bicarbonato por allá por 1800, 1900, y sus riñones de las personas mayores que tienen el reflujo y la acidez son menos capaces de deshacerse de esa base, porque no es un ácido el bicarbonato, sino que es una base, y entonces nos genera problemas de hospitalizaciones.
Hasta los años 70, casi que la causa número 1 de hospitalización en personas geriátricas o personas mayores era que tomaban su cucharadita o 2 cucharaditas o 3 cucharaditas de bicarbonato porque habían tenido acidez, reflujo o algo así. Entonces el bicarbonato nos sirve en situaciones muy puntuales, en los cuales sí tiene su beneficio, pero tiene que ser controlado. En cuanto a el potasio, el cloruro de potasio, de magnesio, es excelente. O sea, hay la idea de que favorece la función miocárdica o del corazón, que nos va a mantener mucho más joven, que puede incluso disminuir la cantidad de infartos que pudiéramos llegar a presentar. Entonces, sí hay un grupo de personas que lo están tomando diariamente con muy buenos efectos. Sin embargo, no tenemos actualmente en el gremio médico estudios que demuestren la cantidad exacta que deberíamos estar tomando o el efecto específico que hemos logrado medir. Sin embargo, por ejemplo, mi padre era cardiópata, tomaba su cloruro de magnesio y pues funcionaba muy bien. Nunca lo llevó al hospital como lo habría podido llevar el consumo de bicarbonato. El papá de una amiga tiene más de 25 años de tomar su cloruro de magnesio y ahorita incluso uno de los efectos que él está atribuyendo a eso es que las canas, o sea, le está volviendo a salir pelo castaño, porque él era castaño de naturaleza. Entonces su pelo está volviendo a salir castaño y ya no canado. Y me dice ella, mire Carolina, a mí me estaba saliendo juanete. Ajá. Desaparecido. Y así otro montón de afecciones. Es como cuando salió la sábila, ¿verdad? Que cura todo, pues. Entonces, algunas personas a lo mejor ese tipo de ingestas les favorece muchísimo a su salud. No a todo el mundo. Bueno, pues si usted es hipertenso, ya escuchó acá al doctor Juan Murúa, es importante que revise cómo están las características de su personalidad. Se las vamos a repetir nuevamente. A usted se le dificulta expresar sus emociones. Si no sabe cómo hacerlo, para aprender a hacerlo asertivamente, busque ayuda. Porque no solo se trata de expresar su emoción, sino de hacerlo de una manera asertiva, porque tampoco se vale que nos la paguen los que no nos la hicieron, ¿verdad? La ira y el enojo hacen muchísimo daño en la salud. La tensión que se genera por estrés o por ansiedad, también tener niveles altos de desesperanza, vivir en negación, en antagonismo, en hostilidad. Eso hace que no solo se deterioren nuestras relaciones interpersonales, sino que nuestra salud se viene en picada. Una característica común de los pacientes que visitan la clínica, por ejemplo, y presentan hipertensión y tienen problemas de estrés elevado, es que su característica de personalidad, podríamos decir que es, no solamente se ocupan de solucionar sus problemas, sino que andan viendo a los demás cómo les solucionan los problemas y les solucionan la vida. Y ese tipo de persona va a padecer hipertensión. Otro tipo de persona que nos va a padecer de hipertensión son aquellas personas que aceptan de mala gana las críticas, aquellos que son casi intocables, posiblemente porque tienen una necesidad muy alta de ser evaluados en forma muy elevada y por lo tanto ellos están actuando siempre en el ojo público, y el mantener una imagen adecuada para el ojo público puede resultar bastante difícil y generar al final hipertensión. O sea, baja tolerancia a la crítica, baja tolerancia a la frustración también. También, o sea, baja resiliencia, podríamos decir. Ok. ¿Tiene ahí algún otro tipo de personaje para que sea más fácil identificarlo, verdad? Básicamente lo que platicábamos al principio de las personas que tienen desesperanza, o sea, que ven que la situación no tiene remedio o que cualquiera que vaya a ser el resultado les va a afectar en forma profunda. Estas personas viven con el temor de el qué va a pasar, y peor sí, y qué tal sí. O sea, esa ansiedad continuada va a generar hipertensión definitivamente. Y para terminar, las personas que les es difícil identificar sus emociones y no que despotriquen contra los demás, no quién me la debe, sino quién me la paga, sino básicamente entender, como decíamos al principio del programa con Carolina, de tomarnos un tiempo y evaluar nuestras emociones para ver qué es lo que está pasando, y si me salí de ese nivel de equilibrio,
procurar tomar las acciones correctivas para mejorarlo y no llegar a la casa con un problema que pasó a las 7 de la mañana todavía enojado. Me voy a la cama y no paro es que tenemos un sobreentreno, creo yo, a estar como en un círculo vicioso, pensando que mientras más pensamos en algo, entre más lo criticamos, más lo rechazamos, más lo atacamos, se va a resolver. No, es como que lo estamos enraizando más en nosotros, más daño nos va a producir. Hay que aprender a poner límites, hay que aprender a validar emociones, hay que aprender a amarse, a respetarse, hay que cuidarnos a nosotros mismos. Eso solo se logra a través del amor, porque puedo también a través del miedo empezar a cuidarme. Hay gente que tiene terror de enfermarse, entonces hacen cosas obsesivamente para no enfermarse, pero es ese mismo miedo el que va a terminar generando una enfermedad. Entonces solo hay que cacharnos, creo yo, en pocas palabras. Pesquémonos observándonos. Solo la única forma de lograrlo es a través de la observación, de una observación amorosa, no una observación con látigo en mano, y busquemos ayuda para buscarle solución a todo aquello que solitos no podemos. No pensemos, ya se me va a pasar. Me está doliendo la cabeza, ¿dónde está la pastilla para doler la cabeza? No. Algo seguramente me quedó mal de lo que comí. Me tomo entonces algo para el malestar del estómago. Tengo estreñimiento. No, me tomo un poco de fibra que ya viene preparada con saborcito de naranja para que yo pueda ir a evacuar sin problemas. Estoy reteniendo el líquido. Me tomo un diurético para orinar y deshincharme. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque Guatemala tiene muchísimos medicamentos de venta libre, que son delicados. Sí, el problema básicamente es que estamos acostumbrados a una medicina poco integrativa. O sea, estamos acostumbrados a que, tengo la presión alta, entonces voy donde el doctor que me dé un medicamento. Si no funciona, regreso, me cambio el medicamento. Si no funciona, aumentamos a 2 medicamentos, 3 medicamentos, pero nunca tomé el problema en mis manos para ver qué más hago para resolver ese problema. Y con suerte voy al doctor, si no me paso solo con el farmacéutico. Sí. Y le digo, mire, fíjese que tengo esto que me recomienda, a ver qué es lo que más vende, me lo tomo. No miro contraindicaciones, no sé la dosis, no sé por cuánto tiempo, no sé qué otras cosas complementan a ese medicamento. O sea, estamos jugando con fuego con nuestra salud. Y lo que platicábamos de la dieta, ¿verdad? Muchas veces no solamente es el asunto mental, sino es un asunto global de nuestro ser que tenemos que preocuparnos en todas las esferas. Entonces, perfecto, preocupémonos de la esfera fisiológica a través de el medicamento que vamos a tomar, pero preocupémonos de la esfera mental también a través de mejorar nuestra salud mental y de la esfera biológica a través de mejorar mi alimentación, o sea, curarme a través de mejorar mi alimentación, lo cual es importante también. Y eso empieza desde chiquititos, desde que idealmente nuestros primeros meses de vida deberían ser únicamente de leche materna y después poco a poco irnos introduciendo uno por uno cada alimento para ver a qué sí funciona bien nuestro cuerpo, a qué no. A mí me encantan los niños hoy en día, están saliendo como que más determinados. Hay muchachitos a los que no les gusta la carne, sí, y cuando se las dan se ponen graves. Entonces ya el niño puede ir más, o las mamás también están un poquito mejor preparadas para poder validar las necesidades de su hijo y respetarlas. Pero si yo tengo 3 hijos y a los 2 grandes, pero este chiquito es diferente. O sea, trate a cada uno como un ser individual, porque nuestras necesidades y requerimientos son totalmente diferentes. Vamos a hacer nuevamente la pausa. Al regresar vamos a atender la fase de preguntas y respuestas ante el tema de hoy con nuestro invitado, el doctor Juan Murúa, hipertensión y personalidad. Ya voy. Dale me gusta a nuestra página oficial en Facebook, Carolina la Mujer de Hoy. Comparte nuestros contenidos, mensajes e información. Ya de vuelta con nuestro invitado, el doctor Juan Murúa, hipertensión y personalidad es el tema de hoy. En la fase de preguntas dice Ana, buena tarde, bendiciones. ¿La menopausia puede ser factor de hipertensión?
En la menopausia hay muchísimos cambios hormonales y hormonas que nos protegían, bueno, las protegían a ustedes las mujeres, porque nosotros los hombres no. Hormonas que las protegen a ustedes de enfermedad cardiovascular empiezan a disminuir. Y entonces sí, la menopausia, pero no es la menopausia en sí, sino que es la caída de los niveles hormonales que eran protectores, lo que va a generar mayor probabilidad de presentar hipertensión, pero tengo que tener algo más asociado, o sea, los niveles adecuados de estrógeno, progesterona y todo estaban ayudando a que no se manifestara la hipertensión. Pero tiene que haber algo de base que ya me estaba provocando hipertensión, como sobrepeso o algún problema con tolerancia al azúcar o diabetes. La misma personalidad podría ser. Sin embargo, las hormonas estaban funcionando como un modulador para que no se manifestara. En el momento en que bajan, ya se presentan. ¿Cuál es su opinión, doctor Murúa, en cuanto al tratamiento de reemplazo hormonal? Ok. Cuando estudié medicina, básicamente nos entrenaron en cómo reponer estrógenos, progesterona y todo este tipo de hormonas. Sin embargo, ahora preferimos que la naturaleza siga su curso, porque en las personas que se les suplementó alrededor de los años 70 y 80 aumentaron los índices de cáncer, y actualmente preferimos únicamente dar hormonas si son intolerables los sofocos o las manifestaciones que está dando la menopausia, y actuar localmente. Por ejemplo, tenemos problema de resequedad de vagina, perfecto, usemos una crema que tenga estrógenos locales para engrosar el pliegue de la vagina, pero que no tenga una acción generalizada sobre todo el cuerpo, sino básicamente local. Entonces, la tendencia actual es utilizar reemplazo únicamente si los síntomas son intolerables, pero buscar eliminar su uso y que aparezca la menopausia. Ese estudio fue en base, o sea, que se dispararon más los índices de cáncer, es porque los tratamientos eran químicos. Sí, los tratamientos eran químicos, pero ahí Carolina toca un punto muy interesante. Podemos utilizar productos derivados de soya que van a proveer mejores niveles de estrógenos sin aumentar mi probabilidad de padecer cáncer. Entonces, una persona que empieza a consumir mayor cantidad de tofu, leche, bebida de soya, y que aumenta realmente la cantidad de leguminosas en su dieta, va a tener un envejecimiento, llamémosle así, mucho menos marcado debido a la caída de hormonas. Ok, solo ojo, quienes padecen de hipotiroidismo no podemos consumir soya, es contraindicado. Dice Isabel, soy fiel oyente, gracias por sus programas edificadores. Mi madre tiene 60 años, tiene carácter fuerte. Su problema de hipertensión inició al separarse de mi papá. Él fue infiel después de 28 años de matrimonio, de esto ya 14 años. Cuando se enoja y no puede expresarlo, se le sube más la presión. El último problema que tuvimos fue que mi novio me dio promesa de matrimonio y lo descubrimos con alguien más. Ella pudo sacar lo que sentía y le dio un derrame parcial. ¿Qué recomienda? Mil gracias. Dios les bendiga por ayudarnos. Lamento la situación de su mamá. Básicamente ella cumple con las características de personalidad en la cual no solamente busco resolver mis problemas propios, sino los demás. Entonces, al llegarle uno a ser confidente de un problema, ella realmente va a tener una respuesta emocional a ese problema, va a querer hacerse cargo de ese problema. Es que contacta con su propia herida de cuando el marido le fue infiel. Posiblemente no hemos resuelto el problema de su infidelidad y le recuerda toda esa emoción, reactiva todo. Entonces, básicamente, pues, lamento la situación que ocurrió. Ahí tendríamos que haber trabajado muchísimo tiempo antes en salud mental para lograrle ponerse en contacto con sus emociones y darse cuenta de qué manera puede ser sano expresarlas y de qué manera yo debería de no buscar liberar ese tipo de emociones. Pero sí es típico, por ejemplo, gente que dicen, es que le dieron un enojo y le dio diabetes. Sí, eso pasa, pero porque la persona ya venía descompensada y eventualmente el enojo lo que hizo fue subir los niveles de cortisol y terminaron de descompensar todo lo demás. Entonces, sí pasa de que la gente cuando está enojada o expresa una emoción muy fuerte va a presentar después una emoción, una enfermedad. ¿Cómo le pasó a esta pobre señora? Aquí tenemos que aprender de los hechos. O sea, si yo sé que mi mamá actuaba así, yo debería trabajar en mi psique para aprender cómo reaccionar, identificar mis emociones, leer cuáles son mis respuestas ante un problema. Claro, que revise su mami si no ha hecho su proceso de duelo de la separación con su esposo,
Bueno, pues hacerla, nunca es tarde, porque más de algo se va a topar uno en la vida. Hay personas que hasta ven una película, por ejemplo, de infidelidad. Y les recuerda. Ahí estallan, porque está activa todavía en ellos esa herida. Entonces, las heridas, ojo, el tiempo, mentira, que el tiempo cure nada. El tiempo no cura nada. Lo único que cura todo es el amor. Y es el amor que nos debemos a nosotros mismos, el que nos induce a buscar medidas sustitutivas, no venganza, no castigo. Muchas veces cuando nos sentimos traicionados por alguien, lo que buscamos es castigar. Y eso lo que termina haciendo es daño a nosotros mismos. Por supuesto, el castigo no le enseña nada a nadie. El castigo es como mi interno, quedamos even, pues o sea, ya estamos empatados y no hay problema, ya me vengué. No, si uno cree, si erróneamente aprendimos, doctor, que la única forma de aprender de nuestros errores era a través del castigo y por eso es que surge el castigo. No, el castigo cuando somos niños nos lleva a mentir, nos lleva a huir, nos lleva a ponernos una máscara, a inventar cosas que no son ciertas por evitar el castigo, porque el castigo al ser humano, la verdad, yo creo que nos sabe a rechazo, nos sabe a desaprobación, nos excluyen. Entonces, ¿quién quiere cuando es chiquito? Al contrario, necesitamos todo lo opuesto. Pertenecer, ser aceptados, amados, incluidos. Ser validado. Pero, Dios mío, y si enseñémosles a nuestros hijos, a nuestros nietos desde chiquitos, que si cometieron un error tengan la gallardía de decir quién fue, yo fui. Y aprendamos también a valorar la honestidad, doctor. Pero el problema es que si nosotros se nos activa por dentro porque me rompiste el jarrón que era de tu abuelita y no tenés idea lo que eso costaba y tenía más de 100 años de estar en mi familia y hago todo el drama y por eso te doy con todo, va más allá del valor y el significado del jarrón. Me activa todas las veces en que yo fui tratada de la misma manera, me sentí impotente, invalidada, castigada, rechazada, y entonces es que de verdad, es que eso no pide permiso. Salen de uno todos los monstruos y después nos queda goma moral porque no, creo que se me fue la mano, ay no, pobre mijito, no, si el jarrón de verdad que estaba lindo y sí tenía 100 años, pero tampoco valía la madriza que le di a mi hijo o a mi nieto. Muchas veces hay que pensar también en qué es lo que estoy haciendo. ¿Estoy castigando para educar y dar un mensaje o estoy liberando mi furia de lo que pasó? Entonces, sí deberíamos de estar conscientes de que cualquier acción que tomemos con nuestros hijos lo que busca es educar. O sea, hacerles entender que lo que hicieron fue correcto, ayudarlos a que tengan mayor cantidad de criterios para valorar antes de ponerse a correr o jugar fútbol adentro de la casa, porque la próxima vez van a decir, eso estuvo mal la vez pasada y me lo hicieron ver. Hay una consecuencia. Hay una consecuencia, y sin consecuencia no hay aprendizaje. Pero no es lo mismo consecuencia que castigo. Así es. Porque también es otra cosa que no está bien medido. A veces ponemos unos castigos tan desmedidos a la falta, que diciendo, no hombre, no. O sea, hay muchísimas cosas que revisar y que aprender. Devolvamos a nuestros ancestros, por favor, todo aquello que ya no nos es útil. Alguien más dice, excelente programa, me siento tan identificada. Mi esposo desde enero no me toca. Dice que es porque estamos pasando por un periodo de estrés, ya que debemos muchísimo dinero en la casa. Casi están por quitárnosla y él piensa irse a trabajar a Estados Unidos. Dice que se siente perdido, que necesita tiempo, padece de presión alta, que le duele la mitad de la cabeza y parte de la cara. Un consejo. Definitivamente creo que cualquiera que nos logremos identificar con el marido de esta radioescucha, vamos a entender qué es lo que está pasando él. Cuando entra la pobreza en el matrimonio entran muchísimos problemas y entre ellos, junto con el estrés, puede ser la disminución de la expresión del amor que le tenemos a la otra persona. Es más difícil expresar nuestro amor hacia alguien más cuando tenemos 10,000 problemas que llevamos a la casa
y no le vemos salida. Era lo que hablábamos de la desesperanza. Muchas veces lo que habría que hacer en realidad es, bueno, o sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si yo voy a estar pues 4 meses más aquí contigo, pues aprovechemos este tiempo, voy a ver cómo me voy y cómo vamos a mejorar nuestra situación. El problema es que a alguien que solamente puede ver en blanco y negro el escenario, es difícil que nos pongamos a describirle el lindo lila de las jacarandas que estoy viendo aquí desde la ventana de RCN, porque es imposible captarlo. Entonces, lamentablemente es difícil dar un consejo de qué podemos hacer. Simplemente es una situación que se va a dar y tal vez lo importante sería un mensaje espiritual. Lo peor nunca llega y siempre hay vida y siempre hay esperanza de salir adelante y hacer algo más. Me gusta eso de lo peor nunca llega y es en lo primerito que pensamos, en lo peor y a lo peor y lo peor y lo peor. El otro día platicando con una señora dice que tiene 5 hijos varones en edades de parranda y le angustia cuando anuncian que van a salir. Entonces, porque ella se despierta a la 1 de la mañana pensando en 20,000 cosas malas que pudiesen estarles pasando a sus hijos porque andan de parranda. Te le digo, mira, y de todas las veces que has pensado eso, ¿cuántas se ha hecho realidad tu pensamiento? Ni una. Y entonces le dije, ¿cómo para qué lo seguís pensando? Mira, si pasa algo te lo van a anunciar, te van a llamar. Las malas noticias vuelan. Sí, entonces, no, porque la gente interpreta que ser de otra forma es ser mala mamá. Eso no es sinónimo de amor a mis hijos. Se están consumiendo en vida, señoras, siendo así de aprensivas y pesimistas. Eso no es amor por sus hijos, es un mal manejo de cómo están viviendo su vida. Alimas dice, buenas tardes, yo estoy oyendo el tema y le cuento que yo padezco mucho de miedo, más cuando oigo que alguien se muere y tuvo alguna enfermedad, siento que así voy a morir yo. ¿Qué consejo me da el doctor? Gracias por los temas que dan, Dios los bendiga. Esto parecería ya más un tema de psicología en realidad, en el cual hay una fobia posiblemente a la muerte y se percibe la muerte como algo terrible que va a pasar. En realidad, sí es importante plantearnos en que como seres humanos, la única cosa que tenemos garantizado es que todos los que estamos oyendo este programa vamos a morir. La diferencia es la forma en que lo vamos a hacer y en cuántos años va a pasar. Entonces la muerte no debería ser visto como algo terrible porque simplemente todos vamos hacia ahí. Es parte de la vida. Tiene que ser ponderada en qué significa la muerte para mí, qué significa estar muerto y después de yo estar muerto, ¿qué pasa? ¿Hay trascendencia? ¿No hay trascendencia? Entonces esto nos hace revisarnos mucho nuestras creencias acerca de si creemos en Dios o en alguna divinidad superior y sí sería bueno algún tipo de consulta con un psicólogo para que nos ayude a esclarecer cuál es el origen de este temor más allá, porque según usted lo describe llega a ser una fobia, porque ya no es un temor del que todo el mundo tenemos si nos subimos en una montaña rusa espantosa cuando bajamos a 60 kilómetros por hora y 3 fuerzas de gravedad, que creemos, y peor si se zafa este carrito de aquí, pero ya pensar todo el tiempo en que me voy a morir y que qué pena y que qué terrible, eso ya puede ser un signo de falta de salud mental y le recomiendo visitar a un psicólogo, un especialista en el cual puedan platicar de esto y lograr descubrir qué es lo que está detrás de este miedo que tengo yo. Además dice, buenas tardes Carolina, soy una mujer de 51 años, peso 250 libras, soy asmática, hace como 3 meses me dio neumonía y a partir de allí me subió el azúcar a 541 y la presión la he mantenido 160/95, a veces niveles más altos. Además padezco de angina de pecho, no puedo hacer ejercicios fuertes. Es obvio que tengo que bajar de peso, pero dicen que después de los 35 es mucho más difícil perder peso. ¿Usted cree que todavía podría bajar de peso solo con dieta? Bueno, aquí tenemos un problema muy característico de lo que llamaríamos un síndrome metabólico. Básicamente un síndrome es un complejo o un conjunto de síntomas que se unen para generar una enfermedad muy grave. El síndrome metabólico se caracteriza por hipertensión, la cual usted tiene,
se caracteriza por una intolerancia al azúcar o ya diabetes manifiesta, sobrepeso, y posiblemente tenga usted niveles alterados de colesterol y triglicéridos, y eso es lo que nos llevó a la hipertensión. Entonces, básicamente, Radio Escucha, lo que necesitamos es reducir nuestros niveles de inflamación. Los niveles de inflamación están dados por, primero, grasas animales que consumimos. Tiene que reducir notablemente las grasas de origen animal. Busquemos mejorar nuestro consumo de grasas vegetales, mejorar nuestro consumo de vegetales y fibra, y hacer modificaciones de dieta, de tal manera que esta inflamación interna que estoy teniendo sea menos notoria. Lo primero que nos mencionaba es un signo característico de inflamación y podría mejorar notablemente si reducimos la inflamación. En cuanto a perder peso, claro, nos cuesta muchísimo más perder peso cuando ya no somos tan activos como cuando teníamos 15, 18, 20 años. Pero todavía se puede perder peso. Hay muchísimas soluciones desde el punto de vista dietético, nutricional, aunque no pueda usted hacer ejercicio, e incluso tenemos el armamento de medicamentos en los cuales podríamos echarnos una mano para reducir sus niveles de peso, como platicamos al principio del programa con Carolina, en un 5%, y muchas de estas manifestaciones que está teniendo usted, disminuir esa cantidad de síntomas que tiene. Así que sí hay esperanza. Ese sobrepeso no viene de sopitas y ensaladas, viene de comer frituras, viene de comer azúcar, viene de sedentarismo, viene de heridas más allá de la sola mala alimentación. De lo que trabajan acá nuestros otros invitados, hablan de la parte emocional relacionada con el sobrepeso y tiene que ver con mi relación con mamá. O sea, cuando el año pasado que tuvimos la oportunidad con mi esposo de ir a México y ver al doctor, a Bert Hellinger, que es de los creadores de las constelaciones familiares, él decía ahí cuán importante todas las personas que están pasadas de peso, hombres y mujeres, es que sanaran su relación con mamá. Todo lo que en mi inconsciente yo siento, percibo que mamá no me nutrió en afecto, en caricia positiva, en respeto, en amor, en compañía, todo eso voy a buscar suplirlo en mi vida adulta con cosas que me inflaman. El trigo me inflama, los lácteos me inflaman, la grasa me inflama. Entonces, cuando yo estoy inflamada, mi cuerpo se acidifica, y cuando estas dos cosas están en combinación, mi cuerpo es toda una tierra fértil para que me dé cualquier cantidad de cosas. A mí, en mi proceso, Vanessa León es mi terapeuta, en uno de los ejercicios que hicimos con mi manejada de peso, ella hicimos una visualización. Yo me remonté a una parte de mi vida cuando yo era chiquita, vivíamos en Mazatenango, eran, en lo que apareció en mi mente, eran tipo 4:30, 5 de la tarde, porque en esa época íbamos en doble jornada al colegio, íbamos en la mañana y en la tarde. Estaba yo ya en la casa de regreso después del colegio, sentada a la mesa del comedor haciendo mis deberes. Y me pregunta ella, ¿qué más ves? Entonces, mi niña ve alrededor y no hay nadie. Y ahí rompo en llanto, porque lo que contacté fue mi soledad, sí, o sea, lo que yo añoré cuando yo era niña, que mi mamá hubiese podido estar cerca de mí cuando yo hacía mis deberes. Yo como niña saqué notas excelentes, aprendí a leer a los 4 años, yo necesitaba ser vista porque yo sentía que no era vista, validada por mis papás, entonces redoblaba esfuerzos para sacar mejores notas. Entonces me dice Vanessa ahí en ese ejercicio de visualización, es ahorita, porque yo estaba llorando mucho, ahorita está parada detrás de ti, porque me dice, párate, parada detrás de ti está tu madre y te contiene con sus brazos. Ahí lloraba yo mucho más porque era lo que yo añoraba. Entonces me abraza por detrás mi mamá, me sostiene ahí, yo me reclino en su pecho, viendo las dos hacia adelante, yo me reclino en su pecho, ahí alcanzo la calma nuevamente y esa sensación que me quedó de mi mamá abrazándome es lo que yo tengo
que traer a mi mente en cada tiempo de comida. Sentir los brazos y el amor de mi madre y repetirme en silencio en mi mente, estoy llena del amor de mamá. Hago una respiración y empiezo a comer. Entonces, no como desde un vacío que pueda haber allá adentro queriéndose llenar con cosas, comida. Y no malaya, comida sana. Son cosas que no hacen bien. Entonces, si a usted que nos escribió le sirve el dato, busque sus conexiones con mamá. Y si hay caballeros también pasados de peso, busquen sus conexiones, sus heridas con mamá, porque de allí es donde viene. Lo característico podría ser que, por ejemplo, analicen sus emociones. Si ustedes están enojados, vean si recurren a algo dulce, algo grasoso, porque eso me va a bajar el estrés. Busco un chocolate que comerme, o estoy tan furioso o estoy tan ansioso que necesito comer algo. Si ustedes sus emociones las manejan o creen controlarlas mediante la comida, definitivamente necesitan ayuda porque estamos teniendo un problema. La comida debería de ser un evento social y no un evento para calmar o manejar emociones. En el momento en que se mete el factor emocional en la comida, en ese momento necesitamos buscar ayuda porque algo no está bien en toda esta Pero yo relación. creo que desde el inicio venimos mal, doctor. Cuando estamos llorando, somos bebecitos de pecho. Estamos llorando, la mamá ya vio el pañal, ya sacó el aire, ya vio que aquí, que allá. ¡Pla! Pecho a la boca. El niño está inquieto, pepe a la boca, pacha a la boca. Entonces, inconscientemente estamos anestesiando nuestro malestar con algo que tapa la boca. Sí. Amén de que todo lo celebramos con comida. ¿Por qué no? Si gané el curso, nos vamos de parranda o a ver una película. No, vamos a comer. Vamos a echarnos los tragos. Nos vemos en la calle y lo primero que decimos es, a ver cuándo nos juntamos a un cafecito. Uh-huh. Sí. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué no? Para juntarnos y platicarnos, vámonos a subir a aquella montaña y hagamos ejercicio. Sí, no, eso no ocurre. ¿Verdad? Tiene que ser con comida, sí. Como nosotros alcanzamos como niveles más altos de felicidad, de consuelo, de algo, yo no sé qué es, pero está mal manejada. Y lo triste es que la comida es vital. Necesitamos comer para estar vivos. Muchas veces tiene que ver con nuestro sentimiento como muy primitivo de brindar amor. Si yo brindo amor a los seres queridos, lo que les estoy brindando a través de la comida es manifestar el amor que les estoy dando. Y por eso una de las charlas que te ponía de posibilidad que tuviéramos aquí en el programa era ame a su marido, pero no lo mate dándole demasiado de comer. Entonces sí tendemos a, desde que somos pequeños, estamos recibiendo estas manifestaciones de amor cargadas de alimentos. Ok. Dice Sonia, gracias por sus programas, son una fuente de sabiduría. ¿Qué clase de dieta recomienda el experto para una persona con lupus de 37 años? La enfermedad está en remisión. ¿Cuál sería su consejo? Si quedo embarazada. Gracias por su tiempo, Dios los bendiga. Bueno, si usted tiene lupus y queda embarazada, significaría que nuestros niveles de enfermedad están perfectamente controlados, así que pues vamos por un buen camino con el control de la enfermedad. El tipo de dieta que sugeriría sería aquella que no sea excesiva en carbohidratos y grasas, porque necesitamos desinflamar. La mayoría de carbohidratos y grasas lo que hacen es inflamar, y el lupus es una respuesta inflamatoria que está manifestando en nuestro cuerpo. De hecho, y otra cosa que viene atendiente al tema de hoy es nuestra ansiedad. El lupus se va a exacerbar o se va a manifestar muy floridamente en personas en situaciones de alto estrés. Entonces, pues lo que necesitaríamos es una dieta rica en vegetales, rica en fruta, baja en calorías vacías, o sea, de la comida chatarra, y un buen manejo de emociones para que no tengamos exacerbaciones de enojo, ira, cólera o ansiedad misma, que nos podría empeorar la enfermedad porque favorecería la inflamación interna. Y entiendo que si padeciendo lupus se embaraza, su embarazo debe ser guiado, supervisado por un ginecólogo experto, o sea, con embarazos en alto riesgo. Sí, o sea, un perinatólogo. Es un embarazo de muy alto riesgo. Sí, tiene que ser un perinatólogo. Erasmo dice, buenas tardes, tengo inflamación en la próstata, me han prohibido el café y los ácidos. De hecho, me produce dolor y retención de orina.
Sé que el café es desinflamatorio. No sabía que es diurético. ¿Qué me recomienda? Aquí lo que tenemos, Erasmo, es un problema de irritación. La vejiga le es difícil vencer la fuerza o la presión que está ejerciendo la próstata para que usted pueda iniciar la micción u orinar normalmente. Entonces, lo que se recomienda es disminuir sustancias que podrían ser irritantes a la vejiga. Por eso es que le hemos quitado el café y que le hemos recomendado no consumir ácidos. Lo que habría que hacer aquí es básicamente seguir una buena dieta baja en carnes, baja en grasas saturadas, porque las grasas saturadas generan inflamación de próstata. Olvídese de todo lo que salga de una fábrica de embutidos, o sea, no jamones, no chorizo, no salchicha, porque esto nos van a favorecer la inflamación de la próstata y hacer más difícil la orina, pero definitivamente sí va a tener que operarse si ya estamos en este nivel, o sea, sí sería recomendable incluso hacerse un ultrasonido para detectar de que en realidad no haya cáncer, porque es lo que más nos preocuparía cuando la próstata empieza a crecer de tamaño. Dice Regina, buenas tardes, buen programa, casi no tomo agua. Estos últimos meses estoy tomando un poco más porque al agua le pongo la mitad de un limón amarillo y me gusta el sabor. ¿Es malo tomar todos los días agua con limón? Bueno, yo preferiría que saborizáramos el agua. Por ejemplo, una tendencia muy gourmet de estos tiempos ahora es echarle unas rodajas de pepino, y sabe verdaderamente delicioso el agua, echarle unas 2 o 3 rodajas de naranja a 1 litro de agua. Fresas cortadas también en pedazos, o el limón, unas 3 o 4 rodajas, pero no el jugo de limón, porque básicamente lo que está tomando es limonada. Sin embargo, con el limón lo que tenemos que tener cuidado es de no consumirlo puro como sale del limón. Lo que hacíamos de chiquitos de cortar un limón, echarle sal y meterlo en los dientes. Eso destruye la dentina y no se vuelve a recuperar. Entonces, si toma el jugo de limón diluido en agua, no hay ningún problema con que lo tome. Perfecto, le va a estar proveyendo buenos niveles de vitamina C. Si le gusta el sabor, está maravilloso. Pero evite el limón en contacto con sus dientes. O sea, el limón puro en contacto con los dientes nos daña. Si ya está metido en el litro de agua, maravilloso, le va a caer muy bien, provee una buena fuente de vitamina C y eso le va a ayudar a disminuir posiblemente las infecciones urinarias porque está acidificando su orina. Pero sí, eso es genial, el de saborizar el agua con unas rodajitas de fruta. Es increíble cómo sabe a naranja, a limón, a pepino, a fresa, a lo que sea que le pongamos, se hace más rica. Ante todo, cuando uno no tiene costumbre de tomar agua pura. Yo me acuerdo cuando yo no tomaba agua pura. Se me quedaba de verdad en la boca el agua. No lo puedo tragar. No, ¿cómo le hago para que se vaya por la garganta? Era falta de costumbre. Sí. Hoy en día ya el cuerpo pide el agua y ¡ay, qué rico sabe tomarse un vaso de agua cuando uno tiene sed! Dios mío. Sabe hasta dulcita el agua, siento yo. Tiene un sabor así, a mí me encanta. A mí el agua con pepino me encanta porque en realidad es un sabor muy sutil, pero como dice Carolina, lo invita a uno a seguir tomando, porque es algo así como que uno se engancha en el sabor, y quiero más, y sí, es más fácil beberla. Sí, es como un agua más fresca, siento yo, cuando tiene ese saborcito. Mucho más sabroso. Sí. Si quisiéramos dar un último consejo, ahí se recuerdan que enfermedades como las que nos han hecho en las preguntas, como bronquitis, asma, psoriasis, lupus, urticaria, todo esto tiene que ver con inflamación y por lo tanto con personalidad podría estar potenciado la manifestación de estas enfermedades cuando tengo una personalidad demasiado ansiosa o niveles muy altos de estrés. Entonces sí es importante manejar mis niveles de estrés y controlar mi personalidad. El órgano más grande del cuerpo es la piel, y la piel, las afecciones de piel, lo que están demostrando es algo con lo que ya no soportamos tener contacto con. ¿Cómo están nuestras relaciones con los demás? ¿Cómo están nuestras relaciones con nosotros mismos? El cuerpo, recuérdenlo por favor, va a gritar lo que nuestra boca calla. Pues muchísimas gracias, doctor Murúa. El teléfono donde ustedes pueden contactarle a él si necesitan su asesoría, su acompañamiento médico, 2277-7418. Repito, 2277-7418. Y si desean escribirle, pueden hacerlo a salubritas, es guión bajo, ok, salubritas _clínica @hotmail.com.
Para que se recuerden, por ejemplo, salubritas es una palabra del latín que significa hacer todo aquello que conlleva a obtener una mejor salud. Ah, qué bonito. Entonces, la palabra. Mi filosofía en realidad no es limitarme al medicamento, no, busquemos qué más tenemos que hacer para alcanzar ese nivel de salud que perdimos o que queremos recuperar o que quisiéramos mejorar en nuestro cuerpo. Muchísimas gracias, doctor, por haber venido. Vaya, Carolina, muchísimas gracias. Fluir y tratar de entender hacia dónde la vida nos está guiando es lo mejor. Carolina, la mujer de hoy, presentó el segmento Hacia una vida mejor.